Bueno, buenas tardes. Nosotros vamos a hablar del estudio de caso de meningitis estreptocócica porcina. Mi grupo está conformado por Nicolás Angulo, Ana María Salazar, Héctor Quintero, Andrés González y quienes habla Laura Leal. Entonces, bueno, se presentó un caso en el que una pequeña región en un país en vías de desarrollo, donde trata de desarrollarse la producción ganadera como motor económico, un caso de un proceso patológico en la especie humana el día 15 de junio de 2005. En el plazo de una semana se describen 12 casos con manifestaciones cutáneas leves en manos y brazos, inflamación y enrojecimiento de la zona y a veces erosiones cutáneas. El día 21 de junio murió una de las personas con un cuadro septicémico, con hemorragias subcutáneas, shock tóxico y meningitis. Se sospecha de que se trata de una enfermedad infecciosa de tipo bacteriano y por ello se instaura primero un tratamiento antibiótico con penicilinas de amplio espectro, no resultan efectivas y a los 3 días se cambia a una quinolona. Tampoco se observa efectividad de este, con lo que se empieza a pensar en buscar antibióticos de última generación. Entre tanto, el día 27 de junio muere otra persona de las que tenían síntomas y presenta de nuevo el cuadro septicémico, visto anteriormente. Entonces, bueno, la primera pregunta es, como experto en salud pública veterinaria, ¿crees que se ha actuado correctamente en los casos humanos? Si la respuesta es no, ¿qué errores crees que se han cometido y qué debería haberse hecho? Entonces, bueno, nosotros no creemos que se haya actuado correctamente. Primero, según la Secretaría Distrital de la Salud de Bogotá, la metodología que se debe seguir en caso de algún brote epidemiológico es primero identificar y tratar nuevos casos. En este caso, pues estos casos sí fueron identificados, pero el tratamiento se empezó como mucho tiempo después de que se reportara el primer caso, ya que hasta después de una semana y después de 12 reportes nuevos fue que se empezó el tratamiento. Lo segundo en la metodología es identificar y proteger a los contactos. Pues en este caso no hay como un reporte de qué acciones se tomaron en cuanto a las personas que tuvieron algún tipo de contacto con los contagiados, pero pues lo mejor en este caso habría sido un proceso de aislamiento, tanto de los contagiados como de aquellos que tuvieron contacto pues con los contagiados, ya que pues al inicio no se sabía qué tipo de brote era, qué tan contagioso pues podía ser y así. Lo tercero es interrumpir la cadena de transmisión. En este caso, pues tampoco se brindó mucha información acerca del procedimiento, pero pues el paso anterior también ayudaría a esto. Y por último, identificar e intervenir los factores de riesgo. Esto sí se hizo, pero hasta después de las dos muertes que hubo en el estudio, después del estudio de brotes. Sin embargo, pues al inicio de la aparición de este brote no se tuvo un manejo adecuado, ya que no se indagó ni se buscó información como que pudiera relacionar o conectar a los contagiados para así como tener más claros los factores de riesgo. Bueno, además, pues se sospechó de una enfermedad infecciosa tipo bacteriano, pero en ningún momento se indica que se realizaron más exámenes o cultivos bacterianos para confirmar que este caso sí era de tipo bacteriano, sino otra vez hasta después de las dos muertes que hubo. Pues el mayor riesgo de este procedimiento es la resistencia antimicrobiana, ya que primero los antibióticos se dieron por un tiempo muy corto, digamos las penicilinas de amplio espectro se usaron solo por 3 días, luego se cambió a quinolonas y luego otra vez se pensó en cambiar a antibióticos de última generación. Y pues según un artículo publicado en FMC escrito por Álvarez et al., la recomendación en el uso de antibióticos es que el tratamiento tenga una duración de 5 a 7 días. Claramente cada caso se tiene que tratar individualmente con el punto de vista de un profesional, pero pues 3 días claramente no son suficientes para combatir las bacterias y pues no se cumple con el tiempo requerido para que el tratamiento sea efectivo. Y este cambio de antibióticos pues puede llegar a generar una resistencia a los mismos medicamentos. Y también se dieron estos antibióticos sin tener la confirmación del tipo de bacterias. Se empezó el tratamiento sin antes haber hecho un cultivo, como mencioné anteriormente, y no se sabía si eran gram positivas, gram negativas, qué antibióticos podían servir en estos casos. Y el tratamiento también se empezó ante la sospecha de una infección bacteriana, nada confirmada. Según la OMS, está declarado que la resistencia a los antimicrobianos es una de las 10 principales amenazas de la salud pública a las que se enfrenta la humanidad. Además, el uso indebido y excesivo de los antimicrobianos es el principal factor que determina la aparición de patógenos farmacoresistentes. Esto se vio bien evidenciado en este caso, ya que gracias a este uso indiscriminado de antibióticos, cuando se realizaron los estudios de las bacterias que terminó siendo un Streptococcus suis, la bacteria se encontró que ya era multiresistente y esto fue principalmente debido al uso indiscriminado de los antibióticos que se dieron en el tratamiento de los casos ya existentes. ¿Cómo plantearás el estudio de brote y qué aspectos crees importantes a considerar? Primero que todo, esta es una enfermedad que afecta principalmente a los cerdos. Les causa un signo clínico muy característico que es la meningitis, que es la inflamación de las meninges, y es causada por un estreptococcus. Teniendo en cuenta esto, se hace un estudio detallado de los casos humanos y animales para identificar posibles factores de riesgos y rutas de transmisión. Para esto, utilicé esta consulta bibliográfica, que es Guía de Investigación Epidemiológica de Brotes de Enfermedades de Transmisión Alimentaria, Investigación de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos, las ETAs, y Manual de Investigación Epidemiológica para brotes de enfermedades transmitidas por alimentos. Esta es la literatura que utilicé y que se podría utilizar para una investigación epidemiológica sobre meningitis estreptocóquica. Lo siguiente vendría siendo eh, un muestreo y análisis de muestras. Esto se hace recolectando muestras de tejidos y fluidos de los animales enfermos y de las personas afectadas para realizar posteriormente pruebas microbiológicas y genéticas que permitan identificar la cepa bacteriana, que en este caso es la cepa estreptocóquica que causa meningitis, y digamos que hacer un cultivo de antibiograma y ver la resistencia que tiene hacia antibióticos. Para esto utilicé la siguiente eh, consulta bibliográfica. Toma y envío de muestras para el diagnóstico de meningitis por Streptococcus suis, un artículo en Cielo de 2017. Eh, Manual de laboratorio para el diagnóstico de la meningitis por Streptococcus suis
y métodos moleculares para el diagnóstico e identificación de Streptococcus suis. Todos son artículos anexados a una revista científica que es Cielo y hablan un poco más a fondo sobre esta colecta de muestras y el análisis de las muestras, específicamente de Streptococcus suis, que es la que causa la meningitis. Estudio de contactos. ¿Qué quiere decir eso? Que es investigar a las personas relacionadas con la producción y manejo de cerdos para determinar la prevalencia de la bacteria y sus posibles papeles en transmisión de microorganismos. Estos son las referencias que utilicé. Investigación de contactos en brotes de enfermedades transmitidas por alimentos, seguimiento de contactos en brotes de meningitis por Streptococcus suis, identificación de factores de riesgo para la transmisión de Streptococcus suis en contacto de casos humanos. En cuanto al análisis de resistencia y antibióticos, evaluar los perfiles de resistencia a los antibióticos tanto en los aislados de cerdos como en los casos humanos para comprender la extensión de la enfermedad y la transmisión de esta misma, y la resistencia y el posible origen de esta enfermedad. Esta es digamos que, la consulta bibliográfica que utilicé para hacer este plan y la cual pueden consultar, que están más relacionadas hacia Streptococcus suis. Y la vigilancia epidemiológica continua. Desde mi punto de vista, esta es la más importante, ya que es establecer un sistema de vigilancia activa para detectar rápidamente nuevos casos y prevenir la propagación de la enfermedad y del microorganismo en sí. Para esto, pues esta es la consulta bibliográfica que utilicé: establecimiento de un sistema de vigilancia epidemiológica para enfermedades transmitidas por alimentos, vigilancia de meningitis por Streptococcus suis en América Latina y el Caribe, y fortalecimiento de vigilancia epidemiológica para la detección temprana de brotes de enfermedades. El último, desde el que me pareció más completo, de la PAO, habla mucho más sobre cómo se hace el control y la vigilancia de las enfermedades y evitar su propagación de, más que nada, zoonótica, de animal humano o humano animal. Normalmente suele suceder animal humano. Y la colaboración interdisciplinaria, eso quiere decir que integrar a varios médicos humanos, médicos veterinarios, epidemiólogos, que se unan para poder combatir el brote de Streptococcus suis y evitar pues que este se propague. Para esto, utilicé el marco para la colaboración interdisciplinaria en las respuestas a brotes de enfermedades, el fortalecimiento de colaboración intersectorial para la salud en las regiones de las Américas y las experiencias de colaboración interdisciplinaria en el manejo de brotes de enfermedades. Esta última habla del manejo que se hace, que tiene un epidemiológico, el humano, pues el doctor y el médico veterinario, para ayudar al humano, más que nada. Está enfocado más que nada en la salud del humano. Gracias. Bueno, ¿consideras adecuadas las medidas que se están aplicando en las explotaciones? Pues no las considero adecuadas, ya que todas las granjas deben tener un veterinario eh, específico para la granja, ya sea en las granjas medianas o grandes, que en las plantas de concentrado donde compran las granjas por comprar el mismo concentrado, les dan la asesoría del veterinario. En las granjas no se deben mezclar o mover animales de otras granjas por transmisión de enfermedades, igual que a las personas. Se debe tener un control de ingresos de carros, personas y animales. Eh, los antibióticos se deben administrar de forma responsable, ya que al aplicar sistemáticamente antibióticos repetitivamente, pues lo que hace es formar bacterias resistentes a estos antibióticos. La limpieza se debe hacer constante, ya sea con amonio cuaternario, cuando no hay animales se puede flamear, para eliminar todo tipo de patógeno. Em, los cadáveres se debe hacer un respectivo abonaje de esto. No se deben botar a la basura por transmisión de enfermedades, por virus que pueden quedar en el aire. La otra pregunta es: ¿en algún momento estas medidas pueden tener repercusiones en la salud pública? Sí, sí han tenido y sí puede tener repercusiones en la salud pública. Eh, una de estas pues, son los brotes de enfermedades de zoonosis, ya sea influenza porcina, leptospira y brucelosis. También la misma resistencia antimicrobiana, que el uso inadecuado de los antibióticos puede hacer que las bacterias sean resistentes a estos y no sea un tratamiento efectivo. Eh, También pues existe una contaminación ambiental, que la falta de medidas inadecuadas de manejo de desechos puede llevar a la contaminación del suelo o del agua. Para, para mitigar estas repercusiones de la salud pública es necesario pues una vacunación, un buen control de accesos de camiones, personas, animales, y un buen manejo de residuos, de la porcinaza, de las mortalidades, también el uso responsable de antibióticos y el monitoreo regular de la salud de la producción porcina. Ahora, para continuar con la pregunta de cómo propondrías actuar para tratar de corregir la resistencia a antibióticos que se ha presentado tanto en animales como en hombre, pues es primero importante definir qué es la resistencia a los antimicrobianos. Según la OPS, la resistencia a los antimicrobianos es básicamente considerada una de las mayores amenazas para la salud global, ya que pone en riesgo la prevención frente a una serie de infecciones que pueden ser causadas por diferentes agentes como virus, bacterias, hongos y parásitos. Y digamos que esto se produce solamente cuando los microorganismos sufren cambios y ciertas como adaptaciones al verse expuestos a diferentes antimicrobianos, que ya pueden ser antibióticos, antifúngicos, antiparasitarios, entre otros. Los microorganismos resistentes a la mayoría de los antimicrobianos se conocen como ultrarresistentes. Como resultado, los medicamentos se vuelven ineficaces y las infecciones pues, terminan como siendo persistentes en el organismo, lo que termina incrementando el riesgo de propagación y de muerte. Un uso inadecuado o excesivo de los antimicrobianos en la producción animal
puede generar una mayor resistencia y crear como una generación de lo que se conoce como superbacterias. Es fundamental que la asistencia y control por parte de un veterinario en sistemas productivos más que cualquier cosa sea su tarea sea fomentar un correcto uso de estos medicamentos que son de gran valor. El uso indiscriminado o mal uso de los antimicrobianos hace que cada año desafortunadamente aumente esta cifra en todo el mundo y que llegue a que varias personas mueran a consecuencia de enfermedades que son provocadas pues, por superbacterias o bacterias que son ultra resistentes. En 2019 se vio que una cifra de 5 millones de personas perdieron la vida en todo el mundo por causas relacionadas a la resistencia bacteriana a los antimicrobianos y 1,3 millones de personas fallecieron como resultado directo de bacterias resistentes a los antibióticos. Entonces, a medida que la resistencia antimicrobiana se propaga a nivel mundial, los antibióticos se vuelven muchísimo menos eficaces y digamos que esto amenaza mucho la capacidad de poder tratar enfermedades infecciosas comunes y, como se mencionó anteriormente, a un aumento de la mortalidad. El uso indiscriminado de antibióticos y sin supervisión profesional en animales de producción acelera el proceso de resistencia a los antimicrobianos. De esta manera, diferentes microorganismos, principalmente bacterias, se vuelven resistentes y pueden propagarse entre humanos, animales, alimentos y medio ambiente. Acá hay como ciertas medidas que recomendaba la OPS, en donde, pues, empezando por los veterinarios, estos son unos actores, como se fue mencionado anteriormente, claves en la lucha contra los antimicrobianos, y al fin y al cabo, pues, somos nosotros los que nos encargamos de dar un uso correcto de los medicamentos y también de controlar los antimicrobianos en la producción animal, además de que tenemos que ayudar a promover campañas de vacunación y higiene animal y así facilitar el diagnóstico de enfermedades animales, que básicamente nosotros nos consideramos que estamos en la primera línea de lucha contra este problema. También la adopción de estándares internacionales que refuercen el uso correcto de los medicamentos son fundamentales para que sean utilizados en la lucha contra los antimicrobianos, ya lo que es la cooperación técnica, la PANAFTOSA y la salud pública veterinaria trabajan junto con los países miembros de la OEPS en el desarrollo de soluciones contra la resistencia a los antimicrobianos desde la salud pública veterinaria y apoya a los países en la formulación de sus planes de acción nacionales. Ya los antibióticos manejados, es importante manejarlos con cuidado. El uso de antimicrobianos en medicina veterinaria es fundamental para garantizar la sanidad y bienestar animal. Sin embargo, es necesario mantener ciertas precauciones, ya que los animales enfermos pueden afectar a la seguridad de toda una producción y provocando así un impacto negativo incluso en la seguridad alimentaria. Digamos, ya como más relacionado a los seres humanos, hay ciertas como medidas que se pueden tomar desde el uso personal y desde el uso profesional, empezando por el uso como personal, como las recomendaciones personales que cada uno puede hacer como individuo. La primera es tomar antibióticos únicamente cuando se prescriba por un profesional sanitario certificado. No pedir antibióticos si los profesionales sanitarios dicen que no son necesarios. Seguir siempre las instrucciones de los profesionales sanitarios con respecto al uso de los antibióticos. No utilizar los antibióticos que le hayan sobrado a otros. Y prevenir las infecciones, ya sea lavándose frecuentemente las manos, preparando los alimentos en condiciones higiénicas, evitando el contacto cercano con enfermos, adoptando medidas de protección en cuanto a relaciones sexuales y el mantenimiento de vacunas al día. Ya en cuanto a las prevenciones y medidas que vayan a adoptar los profesionales de la salud, está prescribir y dispensar antibióticos solo cuando sean necesarios, de conformidad con las directrices en vigor, notificar las infecciones resistentes a los antibióticos a los equipos de vigilancia, informar a los pacientes sobre cómo tomar los antibióticos correctamente, la resistencia a estos fármacos y los peligros de su uso indebido, y por último informar a los pacientes sobre cómo se pueden prevenir las infecciones. Y pues todo esto fue tomado de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, la pregunta que yo tuve que responder es que si mantienes a partir de esta información las conclusiones anteriores. Yo me basé en dos referencias bibliográficas, que fue la Organización Panamericana de la Salud, que es la OPS. El artículo era cómo combatir la resistencia antimicrobiana, este fue escrito en 2023, y el de los Centros para el Control y la Prevención de la Enfermedad, que es la CDC. Bueno, como conclusiones, pues tenemos que tener varios aspectos a tener en cuenta. Pues la patogenia, como ya se había explicado, pues se sabe que la meningitis streptococcus es una enfermedad bacteriana aguda que afecta principalmente a los cerdos jóvenes, y esta es causada por bacterias del género Streptococcus y puede provocar inflamación en las meninges y en el cerebro. También hay que tener mucho cuidado con la transmisión, ya que se transmite por contacto directo o indirecto con los cerdos infectados, así como a través de vías respiratorias o heridas en la piel. Bueno, en cuanto a los síntomas, tenemos que puede haber fiebre, letargo, falta de coordinación, convulsiones y muerte, pues ya en un caso bastante más grave. Bueno, como conclusión, tenemos básicamente que tener una prevención tanto en animales como en humanos, ya que pues, son básicamente los más afectados en estos casos. En animales pues tenemos que tener medidas de bioseguridad, como implementar prácticas un poco más aseadas, un poco más que las granjas estén en condiciones adecuadas de higiene, pues para que la bacteria no se propague. En cuanto a vacunación, hay que desarrollar y administrar vacunas efectivas contra el estreptococos y reducir la incidencia de la enfermedad en cerdos. También hay que hacer un monitoreo y control. Eh, pues para regular la seguridad de los cerdos y controlar cualquier brote de la enfermedad de manera rápida y eficiente. Y en prevención en humanos, pues tenemos que debe haber un manejo adecuado de cerdos, que haya evitar el contacto directo entre cerdos enfermos y cerdos sanos, cerdos que tengan la bacteria y cerdos que no la aporten. También hay que tener una higiene personal bastante adecuada. Y pues como último, hacer un uso bastante adecuado de equipos de protección para trabajar en las granjas porcícolas y pues no tener un contacto tan directo con los cerdos que estén afectados. Y ya, esto sería todo. Muchas gracias.